USDIDEA Noticias, un espacio institucional de la Unión Sindical de Directivos Docentes del Departamento de Antioquia, aprobado por la Asamblea General de Afiliados, con la dirección de Jorge Alirio Echeverri Tamayo, la coordinación de John Jaime Restrepo Quintero y la producción de María Ofelia Castaño Vallejo, como secretaria de Publicidad, Prensa y Propaganda. USDIDEA Noticias. Como madre del Comité Alimenticio Escolar, vengo 2-3 días a la semana a vigilar que los niños lo reciban todo, que todo esté adecuado, que se lo consuman, que no hayan desperdicios, que lo aprovechen todo al máximo. Bueno, son 360 titulares del derecho y ya manejamos un listado de suplentes, y de cuál de esos suplentes tenemos unos priorizados que requieren estar en el programa, y se van organizando. O sea, primero vamos con los del restaurante y ya después llamamos los suplentes, y así cubrir la mayoría de niños y que no hayan desperdicio. Y estos niños que reciben como suplentes son de algunos niños que por XY razón no asistió a la institución, o un profesor estuvo incapacitado. Entonces, para aprovechar toda esta alimentación, que no hayan desperdicio, entonces se le da a estos suplentes. Un cordial saludo para todos los rectores, directores rurales, coordinadores, docentes y comunidad educativa. Este es nuestro segundo programa consecutivo con el tema del Plan de Alimentación Escolar PAE. Hoy con la doctora María Isabel Gil Ospina, y con ella muchos interrogantes, demasiadas preocupaciones que se irán resolviendo a través del paso de este programa. Soy Gloria Cecilia Estrada Valencia, comunicadora de la Universidad de Medellín y miembro de la Junta Directiva del Círculo de Periodistas y Comunicadores de Antioquia. Sean todos bienvenidos y pedimos disculpas por las interferencias del sonido. Grabamos en un sitio especial donde los niños, hasta sus mascotas, nos acompañaron. Son muchos los riesgos con el cumplimiento del decreto 0846. Así lo explica la profesional invitada. Hablando de más riesgos, tienen que considerar la desescolarización, la intermitencia en la cadena de suministros, el riesgo en la solidaridad de la vinculación del personal de manipuladoras, porque si la ración es industrial, debe llegar al establecimiento, pero si la ración de alimento es hecha en sitio, las manipuladoras están allá. Entonces, el estudio de riesgos es un abanico muy amplio que puede ser subsanable con pólizas, pero la pregunta es si las tasas que recibe de administración el operador son suficientes para cubrir todo eso. Un riesgo más en la distribución de los alimentos a los estudiantes es la ausencia de los docentes en las instituciones. Escuchemos y entendamos la palabra previsión. Doctora, una pregunta especial que se vive en los establecimientos educativos son las constantes ausencias de los docentes por incapacidad. Y esas incapacidades nos llegan a los rectores en la tarde, cuando al otro día ya el maestro no va a estar. Ese maestro tiene 40 estudiantes, son 40 raciones, y entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, eso está dentro de la previsión de riesgos de la que hablamos. Se supone que existe un mecanismo y un dispositivo de refrigeración o un mecanismo de hacerle llegar esa ración a los estudiantes, pero cualquiera que sea que se aplique y que se dé, y que garantice la mayor seguridad en ese suministro de alimento, va a tener un costo adicional. Quiere decir, amigos de nuestro programa, que los rectores debemos de tener en nuestro establecimiento educativo una cadena de refrigeración, si los vamos a hacer allá. De cuidado de los alimentos, porque en algunas regiones del país el frío podrá ser suficiente, pero igual se requiere una cadena de conservación de los alimentos. Y sobre las manipuladoras de alimentos, dependen del rector o del operador. Es necesario aclarar. Y vamos a tener un trabajo especial con las manipuladoras, porque ellas van a ser subordinadas nuestras, porque a mí me corresponde dar órdenes. Del operador. Dependen del operador, pero entre el operador y el rector, que es el ordenador del gasto, existió un contrato. Y eso lleva a lo que se llama solidaridad. Lo que implica una responsabilidad, porque los niños tienen que quedar bien alimentados, porque los niños tienen que tener un cumplimiento de una
actividad de horario de consumo del mismo alimento, donde hay que estar diciendo a las señoras manipuladoras, recuerden que es a tal hora, recuerden que hay que atenderlos, se va la luz, se va el agua. Doctora, yo a esto le veo todos los inconvenientes del mundo. ¿Usted qué tal lo ve? Una de las premisas constitucionales es que el servicio de educación debe ser integral y con calidad. Y hace parte de la calidad del tema de la alimentación y de la nutrición. Definitivamente es indispensable en el ciclo de aprendizaje y en el ciclo de crecimiento una buena alimentación. Entonces el programa de alimentación es necesario. Acá lo que se tiene que encontrar es la fórmula de cómo compagina para que el administrador sea el fondo de servicios y quien está asumiendo todo el riesgo como ordenador es el rector y el director. Necesario sí, hay que buscar los mecanismos que blinden al ordenador del gasto, que cumplan el propósito de llevar un buen alimento a los estudiantes y que eso realmente sea complementario y que se adhiera a lo misional, porque no podemos perder de vista que lo misional del establecimiento educativo es prestar servicios de educación. No, más complejo, doctora. Yo en calidad de rector tengo que abandonar entonces la parte pedagógica, el consejo académico, la parte administrativa con el consejo directivo. Yo ya no puedo estar pendiente del comité de calidad, no puedo estar pendiente de dar respuesta a los cientos de derechos de petición, a los horarios A, B y C porque faltan muchos docentes, a la atención al público en la línea telefónica, a revisar las diferentes páginas del Ministerio, de la Secretaría de Educación, atender las plataformas del sistema de evaluación institucional, el SECOD más el CIMAD, porque me tengo que dedicar justamente a la alimentación de los niños, un riesgo. Los rectores son los ordenadores del gasto, los responsables. ¿Existirá un blindaje que proteja al ordenador? Así lo exponen. Un riesgo más puede ser una intoxicación, como es la matriz de riesgos para estos casos, señora María Isabel. Tampoco tengo esas condiciones de responsabilidad de intoxicación de los estudiantes. Como te decía, el tema de riesgos es previsible en un instrumento de la planeación de la contratación que se llama la matriz de riesgos y hay suficientes lineamientos para trazar un riesgo, para tratarlo, para mitigarlo. Usualmente se acogen a las pólizas y a las coberturas que ellos dan. Pero como les mencionaba, constituir la póliza es cumplir el requisito, pero no va a evitar que definitivamente se configure. Todos los mecanismos y los controles que se implementen sí, pero en teoría de riesgos mucho tiempo se ha trabajado por mitigarlo, por disminuirlo, pero se ha llegado a la conclusión de que es imposible eliminar el riesgo. Los estudiantes beneficiarios del PAE requieren la atención en sitio, así explican los criterios. Ahora bien, debo de colocar un personal de docentes que me ayude a ese manejo de vigilancia, de atención, ¿cómo se dice?, de buen servicio prestado, un trabajo más para el rector. Bueno, el tema de operación de la alimentación en sitio, como lo han mencionado, funciona con una lista de beneficiarios y para eso hay unos criterios y unos lineamientos del ministerio y de la reglamentación para saber a qué estudiante se llega con una ración AM, con una ración PM, con un almuerzo o con las tres, si fueran requeridos los tres. Aquí y eso sigue siendo igual. Acá lo que va a cambiar es el asunto del operador, que ya el operador no es elegido por la entidad territorial, sino que el operador está indicado en el decreto. El decreto 0846 señala que podrán ser las asociaciones de padres de familia o las acciones comunales. Entonces, está definido el quién. Ahora yo creo que vamos a hablar del cómo, que es la parte que está muy clara. Entonces, lo otro continúa siendo igual, como lo venían manejando, en donde sí es muy probable que además de todas las funciones que cumple un docente, se requiera también su colaboración para atender el tema de la alimentación en sitio, bien porque se prepara allá o bien porque la alimentación es industrial y es una ración que se pone allá. Bueno, doctora, creo que es un trabajo supremamente complejo que le colocan a los docentes. ¿Será posible que las instituciones educativas cuenten con ese dinero en el momento oportuno? ¿Será que podemos contar con los profesionales para poder ofrecer un buen servicio, sabiendo que el Estado colombiano generalmente no cumple con eso? Y entonces, ¿qué le vamos a decir nosotros a nuestras comunidades
así como está el proyecto, como está el decreto 0846. John Jaime, yo te voy a responder con el deseo. Yo esperaría que sí, ¿cierto? Porque existe la intención y la motivación. En la motivación se dice que es asegurar y garantizar el suministro de alimentos durante toda la escolaridad, que son 200 días y pensamos en que son 40 semanas, pero a esos 200 días les descontamos los festivos. Yo tengo un cálculo de que son más o menos unos 183 días. Y la motivación y la intención es que sí, que en todo ese periodo se disponga del suministro de alimento. Tendrán que prepararse para la intermitencia del giro de los recursos, revisar la experiencia de las entidades territoriales. Con eso tienen un retrovisor y van a poder revisar cuándo ha sido completamente cumplido y cuándo se han dado unas fallas. Si es por la motivación, yo esperaría que eso se cumpla. Todos los rectores presentan grandes preocupaciones, no son expertos en el manejo de este tema para cumplirle a la comunidad. Veamos el concepto. Bueno, doctora María Isabel, yo rector no quedo contento ni satisfecho con que haya un decreto que genere unas transferencias de dinero para el plan de alimentación escolar, porque eso para mí como rector me exige un poco de condiciones especiales que yo no tengo y que no las veo en el tiempo prudente, probable y urgente ese tiempo para poder suministrar el alimento a los estudiantes, porque estamos hablando del hambre y de la satisfacción de alimento a un poco de estudiantes, que eso requiere que todo sea ya. El hambre no da espera y al Estado colombiano hay que esperarle mucho en las decisiones que se toman. Y entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué vamos a hacer nosotros los rectores? Imagínese usted las instituciones educativas donde le nombran el rector a los 3 meses, 4 meses, 5 meses, o llega un rector encargado que nunca ha tenido la experiencia, que hay que esperar que él llegue y se instale y el hambre no da espera. Entonces, ¿cuál es el grado de responsabilidad y de eficiencia? Porque eso es ya. Bueno, mientras que exista el rector y mientras que tenga los recursos asignados, la responsabilidad es muy alta porque los tiene que ejecutar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si los recursos no llegan, que si el operador no ha sido elegido, vas a tener a las comunidades educativas y a los estudiantes haciendo presión porque saben que eso está ahí y que dependen de un proceso y que no se ha adjudicado. Entonces yo creo que existe todo ese tipo de situaciones con las que ustedes han aprendido a lidiar porque tienen los recursos, porque no los tienen, porque como dices existe el hambre, porque hay unas comunidades con unas necesidades por atender. Y bien porque tengas los recursos o porque no los tengas, pues entonces lo que sí es muy cierto es que la necesidad está ahí. Las normas contractuales sustentadas en la Ley 80 del 93 y la Ley 1150 del 2007, así lo exigen. Doctora, no hemos hablado de la ley que me obliga a cumplir a mí con unos contratos especiales, porque quienes van a prestar el servicio tienen que cumplir unos requisitos, creo que es la Ley 80. Es el estatuto contractual y el estatuto contractual se sustenta en la Ley 80 del 93 y en la Ley 1150 del 2007 y en un decreto que compila, que es el decreto 1082. Entonces, acá hay unas modalidades que digamos que son unos caminos para llegar hasta un proveedor de un bien o servicio. Los proveedores de bienes y servicios en el Estado no se eligen a dedo, los proveedores se eligen porque se aplica un procedimiento que está dispuesto en estas normas que acabo de mencionar. El decreto indica que se podrá contratar con la acción comunal o con las asociaciones de padres de familia. En la Ley 80, cuando se habla de contratación directa, se indican unas organizaciones con las que puede suceder contratación, pero en ese listado no están ni las asociaciones ni las acciones comunales. Y estas transferencias probablemente van a superar los 20 salarios mínimos, entonces cabe una pregunta que hay que hacerla y que de alguna manera tienen que resolverla porque el SECOP se las va a hacer cuando lleguen a montar al proceso al SECOP. El SECOP les va a preguntar qué modalidad es esta. Y aquí es en donde estamos en el limbo porque no es régimen especial, pero tampoco se ajusta a las causales de contratación directa, pero sí será necesaria una selección cuando ya se está diciendo que es la asociación o la acción comunal. Entonces no es muy claro
Yo lamento como no tenerles esa precisión porque sé que me invitan muchas veces para respuestas, pero tengo que dejarles muchas inquietudes de reflexión, ¿cierto? Sobre las que tenemos que buscar un consenso y un acuerdo para evitar los errores de procedimiento que comprometen la gestión de un rector. ¿Cómo me tengo que alimentar si soy adolescente? La adolescencia la podríamos definir como una época de cambios. Hay cambios, cambios y más cambios, y además se producen de forma muy rápida. Sufrimos cambios a nivel psicológico, cambios físicos y también cambios emocionales, y todos esos cambios influyen en la forma en la que nos tenemos que alimentar. Lo primero que tenemos que tener claro es que la adolescencia se divide de dos fases. La primera fase, que va de los 10 a los 13 años, y normalmente las chicas entramos antes en esta fase, y la segunda fase de la adolescencia, que va desde los 13 a los 18 años, aunque en algunos casos dura algo más. Durante la adolescencia, sobre todo durante los primeros años, nuestro cuerpo necesita más calorías que en cualquier otra etapa de la vida. Por eso, muchos adolescentes siempre tienen hambre, tienen un apetito voraz. Para que no caigas en errores que pueden echar al traste tu alimentación y ocasionar problemas, te voy a contar los principales errores de alimentación entre adolescentes. El primer error, pues hacer comidas inadecuadas y tener horarios irregulares. A esta edad se suele abusar mucho de la comida basura. No pasa nada por tomarnos una hamburguesa con nuestros amigos de vez en cuando, pero no lo podemos convertir en algo habitual. Y también es normal tener unos horarios irregulares y saltarse comidas, sobre todo el desayuno, y ese es un error de los grandes. Cada vez hay más adolescentes con problemas de obesidad, y eso se debe a que tienen una dieta muy alta en grasas y azúcares. Otro error muy habitual es no tomar suficiente calcio. Durante esta etapa de la vida es muy importante tener un aporte de calcio adecuado que cubra nuestras necesidades, tanto a corto como a largo plazo. Ten en cuenta que el pico de masa ósea se adquiere entre los 25 y los 30 años, así que si mientras somos adolescentes no tomamos el calcio suficiente, puede favorecer la aparición de osteoporosis en edad avanzada. Cada vez comienza antes el consumo de alcohol, pero el alcohol durante la adolescencia es muy peligroso porque por una parte disminuye el apetito y además es nocivo para el sistema nervioso y el funcionamiento de órganos vitales como por ejemplo el hígado. Así que por favor, evita el alcohol. ¿Vale? Ya sabes cuáles son los errores más habituales de alimentación entre adolescentes, pero claro, puede que estés pensando, ¿y qué como? Pues aquí te van unas sugerencias para tu menú semanal. El desayuno. Es importante que durante esta época de tu vida no te saltes el desayuno. El desayuno está muy relacionado con el rendimiento escolar. Durante las primeras horas del día, los adolescentes suelen tener una actividad escolar intensa y es necesario que el organismo tenga energía suficiente para poder afrontarla. ¿Qué debe incluir tu desayuno? Pues puedes incluir frutas, leche y cereales como por ejemplo la avena. A media mañana necesitas reponer energía. ¿Y qué puedes tomar? Pues puedes tomar por ejemplo un sándwich de atún o de pavo con una pieza de fruta. Aquí tienes algunas sugerencias para saber qué puedes comer entre horas. La comida es un momento muy importante. ¿Y qué puedes comer? Pues en el primer plato puedes elegir entre legumbres, verduras o pastas integrales y de segundo puedes tomar carnes o pescado. Para seguir con tus tareas del día a día, la merienda es otro momento importante. ¿Qué puedes tomar de merienda? Pues por ejemplo te puedes tomar una rebanada de pan integral con tomate y un trozo de queso. Y por último, el momento de la cena. Para cenar te puedes tomar una gran ensalada llena de verduras y hortalizas y después la puedes acompañar por huevos o pescado. Ya tienes una idea más o menos de qué puedes comer a diario, pero para que tú puedas complementar tus comidas a tu gusto, te voy a decir los alimentos que te puedes permitir todos los días. En primer lugar, pescados y mariscos. También puedes tomar carnes magras, huevos, legumbres, frutos secos, siempre en su estado natural, nada de frutos secos fritos, salados o tostados,
lácteos como leche, yogur o queso, aceite de oliva, verduras y hortalizas, las verduras tienen que ser tus mejores amigas, y cereales integrales, arroz, pasta, patatas y sobre todo bebe mucha agua. Doctora, si nos transportamos a un municipio de Antioquia, una bella comarca que quede a 4, 5, 6 horas, que tenga 20, 25 mil habitantes, ¿cree usted que podemos encontrar allá agremiaciones y asociaciones de padres de familia y acciones comunales que cumplan con esos requisitos? Cuando nosotros los rectores, para poder adquirir del Sistema General de Participaciones algún contrato para el suministro de materiales, en esos municipios no encontramos la empresa o la persona que cumpla con los requisitos especiales. Entonces, no es viable. Puede que sí, puede que existan organizaciones que están muy bien conformadas y muy bien constituidas y el decreto lo pone como una condición, que ellas tendrán que expresar su solicitud y los ordenadores del gasto revisar esto, pero definitivamente a la hora de contratarlos se convierte en un requisito y en un criterio y en un asunto de chequeo. El rector tiene que verificar que en su objeto social, en sus estatutos y en lo que presente de conformación como asociación de padres de familia como acción, exista la actividad económica de preparación de alimentos, porque para poder contratar se requiere experiencia e idoneidad. Y ellos coinciden en este interés colectivo y social del beneficio para nuestras comunidades educativas, pero están distantes de lo que vamos a contratar, que es el objeto de alimentación, del programa de alimentación escolar. Entonces, las asociaciones, las acciones comunales que deseen participar como operadores, que deseen ser proveedores de este tipo de programa de alimentación escolar, se tienen que fortalecer administrativamente, adquirir la experiencia. Ese es un asunto que no sé cómo se va a subsanar, porque a la hora de adjudicarles el contrato, que no sería por una selección, porque el decreto ya lo permite que no exista selección, sino que se diga cuál asociación siempre que cumpla los requisitos, pero no sabemos inicialmente cómo van a cumplir el requisito de experiencia si en su objeto social nunca han desarrollado un programa de alimentación escolar. Entonces no sabemos si viene un lineamiento que lo va a flexibilizar, si viene un lineamiento que nos va a permitir hacer un análisis favorable para que luego el rector no resulte con un compromiso frente al decreto único disciplinario porque eligió a un proveedor y a un operador sin aplicar el procedimiento que correspondía. La rendición de cuentas es una obligación. Con esa contratación se exige el manejo de la Ley 1150 del año 2007. Los rectores deben olvidar la pedagogía y la administración para dedicarse a la jurídica. Atención a este tema. Yo creo, doctora, que me voy a atrever a decir, yo, John Jaime Restrepo Quintero, rector de la institución educativa de F. Gómez de Fredonia y hoy fiscal de Usvidea, creo que el ministerio se equivocó. No somos nosotros los expertos en el manejo de esa situación del hambre de los niños, de la alimentación de los niños. Hablemos de la rendición de cuentas. Entonces yo, ¿cómo le voy a rendir cuentas a los estudiantes, a una comunidad educativa que me han encomendado, si yo dentro de mi municipio, que se llama Fredonia, no encuentro la acción comunal y la asociación de padres de familia que me pueda ofrecer ese servicio? Y entonces, ¿yo qué voy a responder? Bueno, esa es una de las preguntas. ¿Cuál va a ser la modalidad de selección que aplica? Porque para esa cuantía podría ser una contratación directa, pero entonces hay que evaluar las causales. En la Ley 1150, artículo 2, las causales de esa contratación directa. Y aquí se deriva otra inconsistencia que me da como mucha pena dejarles tantas dudas y tantas reflexiones más que respuestas, y es que durante los periodos de ley de garantía, en los periodos presidenciales 4 meses antes, se restringe la contratación directa. ¿Qué van a hacer si no tienen los recursos y logran contratar en ese tiempo y están limitados para que la contratación sea directa? ¿O cuál sería la modalidad aplicable? No puede ser régimen especial porque supera los 20 salarios mínimos. ¿Cuál sería la modalidad aplicable? ¿Una licitación, una selección abreviada? Si no pudo ser la contratación directa y si no pudieron elegir a una asociación, ¿cierto? Ahora, ¿a qué causal de lo que se conoce en el estatuto contractual corresponde la contratación con asociaciones y con acciones comunales?
Vale también destacar que las asociaciones y las acciones comunales se tendrían que preparar y fortalecer tecnológicamente, porque esta modalidad, al superar los 20 salarios mínimos en SECOP 2, va a ser transaccional. Entonces en el SECOP 2 van a tener que interactuar el contratante como institución educativa y los contratistas, que podrían ser estos operadores. Y lo otro que hay que evaluar es la conectividad en las regiones rurales. Entonces, cómo van a cumplir con todos los deberes en la plataforma, de lado y lado, de forma transaccional, cuando todos conocemos que en ese momento hay dificultades para poder cumplir, si quieren, el modo publicidad al que están obligadas las instituciones educativas. La Unión Sindical de Directivos Docentes del Departamento de Antioquia se deberán declarar en alerta con esta norma. Así lo propone el fiscal de la Junta. Doctora María Isabel, yo soy la persona encargada de sentarme con la Junta Directiva de Usvidea, dejarles ver esta grabación y estas exposiciones suyas, para que nosotros nos declaremos en alerta y le notifiquemos a todos y cada uno de nuestros afiliados que esto es un gran problema que nos van a generar a nosotros los rectores en los establecimientos educativos, los cuales nosotros no estamos en esas condiciones de asumir, y que como sindicato vamos a proponer que nuestros afiliados y los que no son afiliados no podemos asumir esa responsabilidad tan grande. Ahora, doctora, y quien nos presta ese servicio a nosotros no va pensando en obtener una ganancia. ¿Usted tiene presupuestado más o menos qué porcentaje de ese contrato podría quedarle a la empresa que presta el servicio? Bueno, yo quiero referirme al primer aspecto en el que ha sido tan reiterativo de que es inviable. Pues como se ve inicialmente, sí asusta un poquitico la responsabilidad que llega no solamente para los ordenadores, que la mayoría de los casos son directores rurales, no son rectores, porque generalmente están hasta noveno, pero no solamente es para los directores y rectores, esto también se hace extensivo a los consejos directivos, que son los que aprueban toda esta contratación. Entonces eso tiene su efecto también en consejos directivos. Pero de todas maneras quiero decirles que eso es probable, que hay que hacer una cantidad de revisiones de normas concordantes, definir entonces cómo se maneja lo de la modalidad, cómo se maneja lo de la plataforma, qué va a pasar con la póliza, y concretar todas esas cosas, porque como les digo, la alimentación no es lo principal en la prestación del servicio, no es lo misional, pero sí es un componente muy importante en crecimiento y desarrollo, y definitivamente fundamental para un proceso de aprendizaje. Entonces habrá que llegar a una solución que no ponga en riesgo la gestión de los rectores y de las comunidades educativas, y que definitivamente favorezca el crecimiento de los niños y jóvenes y el aprendizaje, que es lo que se busca. En cuanto a esa tasa de administración, bueno, al igual que existe en varias asignaciones en donde hay un término que se emplea, que es el de canasta, entonces en estas canastas hay unas previsiones para el componente de nutrición, para el componente de suministros, hay unas tablas de operadoras, eso existe en los lineamientos, y se sabe que si son tantas raciones y tantos almuerzos son tantos operadores. En estas fórmulas usualmente salen las tasas de administración. No son muy amplias, yo no me voy a arriesgar con porcentajes, son variables. Sin embargo, la experiencia muestra que en el país han resultado los operadores que prestan ese servicio, y seguramente es porque en economía de escala y en la magnitud de lo que son todos estos suministros logran una sostenibilidad. Yo no puedo decir que es una ventaja económica y financiera, pero lograrán una sostenibilidad porque hay quienes se presentan a los procesos. Y una dificultad más para los rectores, poder cumplir con este decreto. Hace referencia al paro de transportadores y a las inclemencias del clima. ¿Qué pasaría? Propone el fiscal de la Junta una reunión virtual para orientar a los ordenadores del gasto en un gesto solidario. Vean la respuesta. ¿Será viable que vamos pensando en una reunión virtual donde se puedan conectar muchos rectores, donde puedan mediante el chat hacer un poco de preguntas, y la disponibilidad de 3-4 horas hacemos el arreglo con la organización sindical Usvidea para que le demos mayor tranquilidad a todos los rectores de este departamento y del país, porque le podemos aumentar y hacer extensiva esa posibilidad? ¿Es viable entonces? Con mucho gusto, cuenten conmigo, sería un espacio de consultorio, de resolver dudas,
Yo me anticipo a decirles que no les voy a tener una respuesta para todo, pero propongo que se haga un listado de esas preguntas en las que no hay una respuesta concreta y que a manera de organización los acompaño para poder elevar esas consultas a la instancia máxima que nos podría resolver y que es el ministerio. Doctora, pero bueno, la posibilidad de un software que nos ayude en todo esto, ¿cómo sería? ¿Eso es viable? ¿No es viable? ¿Eso se consigue? ¿Usted lo puede producir? Un software que nos permita que estos procesos se puedan adelantar de manera más eficiente en el tiempo, que sean más eficaces. Pues digamos que una de las mayores debilidades es el proceso de contratación y por mucho tiempo se ha preguntado por eso. En este momento conozco de un producto que se llama EasyCore, que es un fácil contratación de régimen especial, régimen estatal, y es una aplicación que no te elige al proveedor, no te va a elegir al operador, pero te ayuda con toda la documentación, con el estudio previo, con el estudio de sector y mercado, con la matriz de riesgo, con todo el papeleo, y lo deja a un punto en que puede ser generado en PDF para subir a SECOP. Entonces existe como herramienta informática y si hay alguno interesado, que no solamente sería para el programa de alimentación escolar, es un programa encargado de toda la secuencia y listas de chequeo en contratación, bienes, servicios y obra, y que de alguna manera ofrece un soporte documental y un soporte informático para poder generar todo el papeleo de la contratación en las fases de planeación, ejecución y liquidación. Su teléfono, por si de pronto alguien requiere, solicita, pregunta de qué se trata, para colocarlo en el generador de caracteres. Con mucho gusto. Mis datos de contacto son correo electrónico mariaisabelgil@hotmail.com y mi número celular es 301-336-4427. Directivos, docentes y amigos de nuestro programa Usvidea Noticias, me voy de este programa muy extremadamente preocupado. Es una responsabilidad muy grande porque son muchos niños que se deben de beneficiar con mis decisiones y con la responsabilidad que yo debo de tener con ellos. Con nuestro presidente Jorge Alirio Echeverri Tamayo y los demás integrantes de la Junta, haremos una conversación especial con la doctora hasta qué punto podemos construir un documento especial como ella ya lo ha publicado a nivel nacional para que ese documento contribuya a una responsabilidad mayor del Estado y no que nos la deje a nosotros. Queda claro en este programa que Usvidea está pensando en la problemática que se presenta con el decreto 0846 del 29 de mayo de 2023, firmado por nuestra ministra Aurora Figueroa y que en nada beneficia a las instituciones ni a los directivos docentes del país. Doctora María Isabel, mil gracias por estar con nosotros en este programa y de manera tan especial y tan profesional ayudarnos en esta problemática. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Saben que cuentan conmigo, con los espacios que se han derivado de cualquiera de estas interpretaciones y estudio de la norma, yo los estoy acompañando. Gracias, Usvidea. Gracias, doctor Jorge Alirio. Gracias, John Jaime. Y hemos llegado al final de nuestro programa. A ustedes infinitas gracias por su participación en esta conversación, que tantas dudas generan con el plan de alimentación para los estudiantes. Los esperamos en nuestro próximo programa, el 28 de junio, en el horario habitual de las 7:30, con los informes de la visita y el encuentro académico en Londres. Hasta pronto.